Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Nuestra cultura celebra el mito del hombre hecho a sí mismo. Si conocemos a un matemático excelente, tendemos a asumir que su talento para el pensamiento lógico es, en esencia, algo con lo que nació. Lo mismo ocurre con la agilidad de los atletas profesionales, el sentido del ritmo de los músicos o las habilidades de resolución de problemas de los programadores de computadoras. Esto se debe a que, naturalmente, tendemos a atribuir el éxito o los logros de un individuo a sus propios esfuerzos y habilidades innatas. Cuando Jeb Bush se postuló para la gobernación de Florida, se autodenominó un hombre hecho a sí mismo como parte de su estrategia de campaña. Esto es, francamente, ridículo. Tenía dos presidentes estadounidenses, un rico banquero de Wall Street, y un senador de los Estados Unidos en su familia inmediata. Sin embargo, dado que el individualismo es tan importante en nuestra cultura, probó este ángulo de todos modos. Los logros de Jeb Bush lo convierten en un caso atípico, una persona que ha logrado algo estadísticamente extraordinario. Pero así como los antecedentes ventajosos de Bush lo ayudaron a alcanzar el éxito, también lo hacen menos factores externos que ayudan a que otros valores atípicos superen la media. Valoramos tanto a las personas y a sus logros logrados por ellos mismos que a menudo ignoramos deliberadamente otros factores. El hombre hecho a sí mismo es un mito muy, muy popular. Una vez que alcances un cierto umbral, el aumento de habilidades ya no te ayudará a triunfar. Si bien las cualidades innatas son importantes, medir 6,10 pulgadas de estatura no garantiza un contrato de baloncesto de $1 millón, y tener un coeficiente intelectual altísimo no significa automáticamente que ganes un premio Nobel. ¿Por qué es esto? Las cualidades que fomentan el éxito, como la altura en los jugadores de baloncesto o la inteligencia cuantitativa en los matemáticos, tienen un umbral. Por ejemplo, después de alcanzar cierta altura, un par de pulgadas adicionales no hacen mucha diferencia para un jugador de baloncesto. Lo mismo ocurre con la educación. Algunas facultades de derecho reducen sus requisitos de ingreso para las minorías raciales en virtud de una política de acción afirmativa. Estos estudiantes tienden a obtener un desempeño ligeramente peor en la facultad de derecho en general que los estudiantes blancos, pero cuando se examina el éxito del posgrado, ya no hay diferencia entre los estudiantes minoritarios y los que no pertenecen a minorías. A pesar de su peor desempeño tanto antes como durante la facultad de Derecho, los estudiantes de minorías disfrutan de salarios similares, ganan tantos honores y hacen tantas contribuciones al mundo legal como sus compañeros de clase blancos. Así como la altura de los jugadores de baloncesto solo importa hasta cierto punto, después de tener una cantidad suficiente de experiencia legal, otros factores comienzan a desempeñar un papel más importante. Las habilidades y rasgos relacionados son la base necesaria para alcanzar el éxito en un campo. No puedes convertirte en un experto legal de primer nivel si no tienes ninguna habilidad de razonamiento lógico. Sin embargo, una vez que hayas alcanzado el umbral de habilidades, los aumentos marginales en las habilidades de razonamiento innato no te harán avanzar. Otras cosas, como las habilidades sociales, las conexiones o incluso un golpe de suerte, lo harán. El dominio mundial de cualquier cosa exige unas 10,000 horas de práctica, una tarea nada fácil. Si bien el talento es sin duda un ingrediente clave en la receta del éxito, el trabajo duro parece ser al menos tan importante, si no más. Bill Gates pasó mucho tiempo aprendiendo programación de computadoras. Los Beatles pasaban mucho tiempo en el escenario. Aunque también eran individuos extraordinariamente talentosos, fue su amplia práctica lo que los convirtió en personas verdaderamente de talla mundial. Para lograr un dominio de talla mundial en cualquier cosa, los estudios demuestran que es necesario dedicar un mínimo crítico de tiempo, unas 10.000 horas, a practicar. Por supuesto, no todo el mundo tiene la oportunidad de dedicar tanto tiempo a practicar algo. En primer lugar, necesitas la oportunidad de empezar pronto para poder practicar tanto como sea posible y asegurarte una ventaja en la competencia. Además, tú o tu familia deben contar con los recursos para apoyarlos. Es
Difícil encontrar tiempo para trabajar o para las tareas cuando pasas 40 horas a la semana intentando convertirte en un violinista de fama mundial. Dependiendo de lo que quiera hacer, es posible que también necesite acceso a costosos equipos de última generación. El apoyo de familiares, amigos, entrenadores, maestros y personas amables que conozcas en la calle también ayuda. Si tienes suerte, como Bill Gates o los Beatles, tendrás todas estas cosas. Sin embargo, muchas personas no lo hacen, por lo que carecen de la oportunidad de lograr un dominio de talla mundial en los campos que han elegido. El mes en el que naces puede tener un efecto enorme en lo que logras. Su edad relativa, la edad que tiene en comparación con otros miembros de un grupo de desarrollo, puede hacer que usted triunfe o fracase. He aquí un ejemplo: en las ligas canadienses de hockey juvenil, la fecha límite de elegibilidad para los grupos de edad es el 1 de enero. Todos los niños nacidos en el mismo año calendario compiten entre sí. Parece justo, ¿verdad? Bueno, no lo es. Las fechas límite anuales comparan a los niños nacidos en enero con los nacidos a finales de diciembre. En otras palabras, los bebés de diciembre compiten con niños que son básicamente un año mayores que ellos. El sistema no solo es desigual desde el principio, sino que también crea una profecía autocumplida. Los entrenadores elogian a los mejores niños de 9 años porque son más fuertes y mejores jugadores, cuando en realidad no lo son, simplemente son mayores. Un año marca una gran diferencia cuando constituye una octava parte de tu vida. Los niños con esta injusta ventaja de edad reciben más estímulos y oportunidades para mejorar en una etapa impresionable de su desarrollo. Esto se denomina ventaja acumulativa y es la razón por la que los jugadores profesionales de hockey canadienses cumplen años en la primera mitad del año con más frecuencia que en la segunda. Podrías estar pensando, oye, no es gran cosa, no soy jugador de hockey. Ni siquiera soy canadiense. Sin embargo, la edad relativa puede crear oportunidades desiguales en cualquier área que utilice fechas límite anuales para dividir a las personas en grupos según la edad. La mayoría de las ligas deportivas las tienen. ¿Otro sitio que los tenga? Escuelas. Por lo tanto, la niña de 5 años cuya corta capacidad de atención le inspira a utilizar un crayón para sus deberes de ortografía puede crecer pensando que es una niña problemática. Al mismo tiempo, la tranquila niña de casi 6 años con la que estaba sentada crece para ir a Harvard. La forma en que te educan puede tener un impacto radical en tu éxito. Cuando alcanzas un umbral de habilidades, las habilidades naturales dejan de importar en tu búsqueda del éxito. Un factor mucho más importante es si tienes inteligencia práctica. La inteligencia práctica es un conocimiento procedimental, saber cómo interpretar y trabajar las situaciones sociales para obtener lo que se quiere, en otras palabras, saber a quién preguntar qué y cuándo. La capacidad de interactuar y negociar con figuras de autoridad puede ayudar a que las personas se acerquen más a sus objetivos. Este conocimiento no es innato. La socióloga Annette Lareau descubrió que los padres más adinerados inculcan en sus hijos un sentimiento de derecho con más frecuencia que los padres de clase baja. En general, lo hacen prestando más atención a sus hijos o, al menos, proporcionándoles actividades enriquecedoras que promuevan el crecimiento intelectual. Enseñan a sus hijos a exigir respeto y a personalizar una situación para que se adapte a sus necesidades. En otras palabras, les enseñan a sus hijos inteligencia práctica. Por el contrario, los padres más pobres suelen sentirse intimidados por la autoridad, y permiten que sus hijos sigan un patrón de crecimiento natural. Hay menos presiones, incitaciones y estímulos que en las familias más ricas. Esto significa que los niños de hogares más pobres tienen menos probabilidades de que se les enseñe inteligencia práctica, lo que reduce radicalmente sus posibilidades de éxito. El año en el que naciste puede hacerte triunfar o deshacer. Las ventajas injustas en la vida pueden provenir de fuentes muy improbables. Pensemos en varios multimillonarios del software de renombre: Bill Gates, Steve Jobs y el cofundador de Sun Microsystems, Bill Hoy. Todos ellos nacieron con un don extraordinario para el razonamiento lógico,
así como con ambición, inteligencia práctica y oportunidades para practicar sus habilidades. ¿Se ha resuelto el misterio del tremendo éxito? No tan rápido. No es solo que tuvieran oportunidades, sino que tuvieron una serie precisa de oportunidades que les permitieron dedicarse a sus 10.000 horas de práctica de programación de computadoras en el momento exacto de la historia. Para poder sacar provecho de la industria del software, que cambiaba rápidamente, tenían que nacer en el momento justo, lo suficientemente tarde como para tener acceso a un nuevo modelo de computadora que facilitara la resolución de errores de programación, pero no tan tarde como para que otros pudieran llegar primero a sus ideas. También tenían que tener la edad adecuada para crear sus empresas. Si hubieran sido mucho mayores, podrían haber estado más interesados en establecerse que en correr los enormes riesgos que les permitieron tener éxito. No todos los magnates del software exitosos nacieron entre 1954 y 1956, pero el hecho de que muchos lo hayan hecho sugiere que estar en el lugar correcto en el momento correcto es importante. El lugar de donde vienes, geográfica y culturalmente, puede tener un efecto particularmente grande en lo que logras. Probablemente esté familiarizado con el estereotipo de que los asiáticos son buenos en matemáticas. Algunos podrían gritar, políticamente incorrecto, cuando escuchan esto, pero varias facetas de la cultura oriental de hecho promueven mejores estudiantes de matemáticas. Una de ellas es el lenguaje. Cuando los niños aprenden las palabras para los números en los idiomas asiáticos, también aprenden automáticamente a sumar números, desarrollando así su aptitud matemática desde el principio. Además del idioma, el arroz, el alimento básico de la dieta asiática, también ayuda a los estudiantes a aprender matemáticas porque el cultivo de arroz fomenta una ética de trabajo intensa. Cultivar arroz es mucho más difícil que cultivar cultivos occidentales. Una cosecha de arroz sólida y rentable exige precisión, coordinación y paciencia. Los sistemas feudales de Europa dejaban a los agricultores poco que mostrar de su trabajo, tenían que entregar la mayoría de sus cosechas a terratenientes despiadados, pero esos sistemas no prevalecían en Asia, por lo que el cultivo del arroz ofrecía una relación clara entre el esfuerzo y la recompensa. Como resultado, se desarrolló una cultura de trabajo duro. Un antiguo dicho particularmente esclarecedor decía, nadie que pueda levantarse antes del amanecer 360 días al año no logrará enriquecer a su familia. ¿Qué tiene que ver esto con las matemáticas? Bueno, al igual que el cultivo de arroz, las matemáticas son difíciles. Podrías pasar una hora intentando averiguar por qué sigues obteniendo menos 17 cuando se supone que la respuesta es 19. 473,6. Las investigaciones han demostrado que los estudiantes de los países occidentales se dan por vencidos en los problemas de matemáticas mucho antes que los estudiantes de los países orientales. Así que sí, los asiáticos son generalmente buenos en matemáticas, son parte de su legado cultural. Las personas con antepasados que trabajaron en arrozales tienden a heredar una actitud hacia el trabajo que es particularmente útil cuando aprenden matemáticas. Esta tendencia persiste, incluso generaciones después de que las familias hayan abandonado los arrozales. Si reconocemos la importancia del legado cultural, podemos ayudar a más personas a trabajar para lograr el éxito y prevenir el fracaso. También hay valores atípicos no tan celebrados, como los accidentes aéreos. Este hecho poco frecuente casi siempre es el resultado de la acumulación de una serie poco probable de dificultades o errores menores que podrían haber sido insignificantes por sí solos. Pero así como Bill Gates tuvo la suerte de encontrar una oportunidad tras otra, los pilotos pueden toparse con una serie de pequeños problemas que, en conjunto, terminan en un desastre. Un ejemplo es Korean Air, una aerolínea que, antes del año 2000, tenía un pésimo historial de seguridad. Su tasa de caída fue más de 17 veces mayor que el promedio de la industria. Este pobre historial también podría explicarse por el legado cultural, como ocurre con la predisposición asiática a las matemáticas. La cultura coreana valora las figuras de autoridad, y dicta que siempre se debe remitir a un individuo con un rango más alto. Por lo tanto, si el capitán de un avión comete un error,
es posible que los miembros de la tripulación de menor rango no se sientan cómodos corrigiendo al capitán porque su legado cultural dice que no deberían hacerlo. Uno de los accidentes de Korean Air en Guam se debe a esos fallos de comunicación. El primer oficial del vuelo intentó decirle al agotado capitán que la visibilidad era demasiado mala para intentar acercarse visualmente a la pista, pero, para evitar ofender al capitán con una orden explícita, se limitó a decir: ¿No crees que llueve más? ¿En esta zona, aquí? El capitán ignoró el tímido comentario del primer oficial sobre el clima, y su avión se estrelló contra una colina. Tras una reforma que reconoció los problemas que el legado cultural jerárquico coreano podía plantear a la hora de volar un avión, Korean Air contrató a una empresa estadounidense para mejorar las habilidades comunicativas de sus tripulaciones de vuelo. Ahora su historial de seguridad coincide con el de sus competidores. Si reconocemos las razones detrás de la desigualdad de condiciones, podemos crear más oportunidades para que las personas tengan éxito. Los procesos que utilizamos para convertir el talento incipiente en historias de éxito rara vez son efectivos o eficientes, lo que da como resultado solo unos pocos valores atípicos exitosos. En hockey, las fechas límite anuales significan que los jóvenes nacidos a finales de año deben jugar contra niños casi un año mayores que ellos. Pero un jugador de hockey canadiense nacido el 27 de diciembre no puede pedirle a su madre que viaje en el tiempo, y no se ponga de parto hasta el 1 de enero, y no debería tener que desear poder hacerlo. Muchos jugadores de hockey que podrían haber aprovechado una buena ética laboral o haber aprendido a manejar el disco mejor que nadie en la liga pierden recursos porque los recursos se destinan a quienes tienen una ventaja injusta por haber nacido en la parte correcta del año. La ventaja acumulada para algunos significa una desventaja acumulada para otros. Sin embargo, una vez que se reconoce esta falla en el sistema, se puede corregir. En lugar de utilizar fechas límite anuales, podríamos dividir a los jóvenes jugadores de hockey en 4 veces más grupos hasta que la ventaja de la edad relativa disminuya. Los bebés de enero a marzo juegan en un grupo, de abril a junio en otro, y así sucesivamente. Lo mismo ocurre con las escuelas. En lugar de sentarnos y permitir que los hijos de padres más adinerados tengan acceso a más oportunidades, podemos crear programas como la Academia KIPP, Knowledge is Power Program, del sur del Bronx, una rigurosa escuela secundaria abierta a estudiantes de esta zona de extremadamente bajos ingresos. Aunque no hay exámenes ni requisitos de admisión, y aunque la mayoría de los estudiantes provienen de entornos desfavorecidos, KIPP logra que el 84% de sus alumnos obtengan un rendimiento igual o superior a su nivel académico en matemáticas cuando terminen el 8º grado.